Después de este proceso participativo en donde todos los sectores pueden plasmar las necesidades de información que se llegan a tener, se necesita encontrar los vacíos de información o la información que ya se tiene. Y esto se realiza a través de la sistematización de la información, que básicamente es el proceso del cual ya hemos mencionado varios, que es la búsqueda, sistematización, homogeneización, almacenamiento y distribución de la información. Dentro de este mismo proceso entra nuevamente la comunicación, es decir, en qué tipo de plataforma vamos a homologar toda esta información y vamos a hacerla accesible para todo tipo de tomadores de decisión o la sociedad civil. Obteniendo estos dos primeros objetivos, necesitamos encontrar la forma en la cual podamos promocionar el tipo de monitoreo que nosotros hemos creado, teniendo como base que el monitoreo ya es de calidad, ¿no? El monitoreo que realicemos, la construcción del plan de monitoreo, que es del cual ustedes ya han estado hablando, debe ser de calidad, debe ser confiable, debe ser objetivo, eficaz y eficiente. Esto hemos pensado muchísimo en una cuestión para acceder normalmente a los círculos políticos, para los tomadores de decisiones, para los paneles gubernamentales. Es bien importante el lenguaje con el cual esté escrito los documentos, el lenguaje en el cual esté diseñado el documento, y creemos que esto es muy importante para la promoción de esta información. Cuando hemos construido el diseño del monitoreo, hemos vendido el diseño del monitoreo, nosotros entramos a una parte de implementación del mismo. Dentro de este proceso es necesario la evaluación del mismo. Y no estoy hablando de la evaluación de si los indicadores son correctos o no son correctos para la medición de las variables biológicas que ustedes han señalado, sino si realmente el monitoreo es funcional. Entonces consideramos que dentro de eso se necesita hacer la selección de indicadores, sobre todo sociales y económicos, que puedan determinar si el monitoreo está incidiendo o no está incidiendo en el territorio. Es decir, si la población lo ha adoptado, si la población está rechazando el tipo de política o proyecto que se está implementando. Y esto es a través de la creación de grupos de trabajo, la selección de implementadores. La siguiente fase es el monitoreo y la evaluación del proceso en general, que debe de crear un escenario de confiabilidad y debe ser medible y verificable. Esto se hace a través de un comité de seguimiento y de evaluación, que es generado con base en el conocimiento de expertos de grupos transdisciplinarios y sobre todo con un protocolo de evaluación en el cual generes indicadores socioeconómicos, de percepción social también, que puedan hablar de si todo el proceso está siendo instrumentado correctamente. Y finalmente, que consideramos que es algo muy importante, es la sostenibilidad del proyecto en sí. Cuando tratas de institucionalizar cualquier tipo de proyecto, en este caso el monitoreo, las dos cosas más importantes es, vas a instrumentar un proyecto que va a ser permanente, que va a durar 2 años, que va a durar 3 años, que va a durar 5 años, ¿dónde vas a conseguir el financiamiento? Entonces, dos de las cosas que consideramos para que el monitoreo sea permanente, primero es la búsqueda de fondos, ya sean nacionales o internacionales, y la institucionalización del mismo. Es decir, la mayoría de las veces, si logras que un proyecto sea tomado en cuenta en la agenda política de los gobiernos, es mucho más fácil que periodo con periodo se obtenga un recurso para la permanencia de este mismo. Entonces, la propuesta aquí es la búsqueda y obtención de fondos de diversas fuentes, tanto públicas como privadas, la institucionalización de este monitoreo. Y una cosa que es bien importante y que creemos, me parece que es aquí, la transparencia de la información. Es decir, si hacemos un sistema de monitoreo confiable y transparente, es más fácil que se institucionalice y permanezca en el tiempo. Me gustó mucho, me gusta la visión que tiene. Una pregunta que tengo es dentro de las notas del grupo, ¿hay información sobre las instituciones existentes en la región? ¿Hay algún detalle sobre esto? ¿Qué tipo de
de programas y regionales, nacionales, ¿hay ningún como mapeo institucional de la situación corriente? No hicimos ningún mapeo de las problemáticas como de la presencia de instituciones por regiones, no hicimos. Tal vez sugiero eso como una posible próximo paso. Sí. Como comentario nada más, en realidad es un ejercicio muy bueno, una muy profunda síntesis. Es importante tener en cuenta que cuando se trata de actores gubernamentales, y lo digo porque yo trabajo en gobierno, y ese es mi diario trajín, a veces es más importante el cómo que el qué. Cuando uno se dirige a académicos, digamos, entre los que están trabajando en ciencia, el qué es muy importante, el cómo también, pero sobre todo el qué, porque el cómo se da por sobreentendido. Hay un lenguaje común, un metalenguaje, por cierto, común. Hay códigos y cosas que ya se manejan, se dan por un hecho. Cuando se dirige alguien de la comunidad académica hacia los políticos, tiene que entender otro tipo de códigos, otro tipo de lenguajes, otro tipo de contextos en los cuales son recibidos, filtrados y eventualmente considerados o no, más o menos, los insumos que se proveen. Hay una muy baja efectividad por parte de los académicos para incidir en la política pública, y es porque llegan a hablar a los políticos como lo hacen en un simposio, en un seminario, en un congreso. No es igual. O sea, el político no es un académico que está dispuesto a ver datos muy interesantes, muy relevantes, muy robustos. Le interesa ver lo que quiere ver, y si no lo ve, no le interesa. Así sea la información más crítica para salvar al mundo, no le interesa, no está dentro de su expectativa. Entonces hay que aprender a leer, digamos, de antemano cuál es esa expectativa de tal o cual actor, y a presentarlo de una manera tal que yo le dé mi información, pero arropada por lo que él o ella quiere escuchar. Entonces el cómo es tan relevante, o quizá más que el qué, hablando en este caso del contexto de los tomadores de decisión, por lo menos la mayoría de ellos. Importante. ¿Algún retorno, Ana, o es una buena construcción? Perdón, disculpe, caballero. No, lo que iba a decir es que justamente discutimos esto que dices, pero también lo veíamos por parte de quien genera la información. Es decir, también el académico, el investigador quiere que su información sea utilizada de cierta manera, y es ahí donde está el rompimiento, no hay un entendimiento de ambas partes, ¿no? Y esa fue la razón por la que inicialmente nosotros teníamos comunicación como un componente, y fue el momento en que dijimos, no, en todo el proceso, el elemento de comunicación, y que además discutíamos, no estamos seguros que se llama comunicación, lo que queremos es decir es cómo traduces de allá para acá y de acá para allá el proceso, y además cómo construye sobre necesidades concretas, no nada más o sea, sí del político, pero también que atienda el tema de la producción, de paisaje, ¿no? De la biodiversidad del paisaje. Yo siempre he pensado que una de las cosas que las universidades no están formando, o sea, es un vacío, es justamente gente que tenga la experticia para poder hacer incidencia. Están los académicos que generan la información, están los tomadores de decisión que en algún momento pueden ser académicos, pero están con otro sombrero y con otro rol. Pero no hay un profesional que sea formado para entender esto y presentarlo de la manera adecuada como asesor, digamos, a los políticos. Los que más se acercan son algunos comunicadores que provienen del gremio técnico y que se meten en la onda de la comunicación, pero es de hecho un vacío, y es algo que los programas de monitoreo, de investigación de las academias deberían de contemplar, que se requiere un perfil específico para que la gente pueda acercarse a ese tipo de actores y abordarlos con propiedad. Muchísimas. ¿Algún retorno, Ana? ¿O seguimos con...? No, o sea, es que totalmente de acuerdo, que es lo que hablamos en todo el tiempo, que la comunicación y saber cómo transferir la información es básico para que cualquier proyecto entre a una institución, ¿no? Y normalmente los que venimos del ámbito científico, creemos que somos unos excelentes comunicadores. No, somos malos. Este es un tema súper complicado porque tiene muchas limitantes. Por ejemplo, con mucha frecuencia los investigadores no quieren compartir su información. Sí. De hecho, las bases de datos de biodiversidad que crecen más rápidas son de datos viejos o son de datos de ciencia ciudadana.
Ahí son dos cosas un poquito de cómo construimos los proyectos académicos, que lo repito otra vez porque normalmente los construimos de las necesidades de investigación que desde la academia se tienen. Y casi nunca los investigadores, como también al revés, pero en este momento estoy criticando a los investigadores, nos acercamos hacia el gobierno y preguntar cuáles son las necesidades que tiene el gobierno, cuáles son las políticas públicas que en este momento están impactando en el territorio, cuáles deberían de mejorarse, cuáles deberían de cambiarse. Normalmente los políticos toman las decisiones, los tomadores de decisión realizan una acción con base en la información o la no información que poseen, ¿no? Los proyectos de monitoreo largos es un grave problema por la cuestión del financiamiento, ¿no? Eso creo que queda clarísimo. Y aquí había dos formas de realizar el ejercicio, como pensando en qué es lo que debería de contener un diseño de monitoreo que se pudiera institucionalizar o crear un diseño de monitoreo que estuviera más acorde con la realidad burocrática, con la realidad de corrupción y nos fuimos por el teórico, por el cual debería de funcionar. Porque en el otro caso lo que nos poníamos a platicar era, ¿tú qué le vendes a un político? Si te quisieras acercar a un político y meterle esto en la cabeza, el monitoreo, ¿qué le vendes? Le vendes votos, le vendes que va a ser de bajo costo, le vendes que va a ser rápido, le vendes bla, 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 y puede invertir en tu proyecto, pero no le estás vendiendo lo importante, que es la calidad, ¿no? Entonces creo que esas son de las cosas que sí debemos de dejar como en la mesa. Acá tenemos una contribución del sector productivo, el que está a campo. Bueno, muchas gracias. Mire, yo creo que la clase política, pues los políticos no quieren aparecer vinculados a mensajes negativos y generalmente los reportes de monitoreo tienen un gran peso en la información negativa. Estamos perdiendo la biodiversidad, estamos teniendo tantos daños, las instituciones no están funcionando, y entonces es un problema que no quieren verse vinculados con ese mensaje porque les resta visión política, pues, o imagen política. Yo creo que un desafío en esto es poder presentar esta información de monitoreo como impactos potenciales que esto tiene y que deberían ser considerados como política de país, ¿verdad? Y creo que también para allanar el camino es importante los vínculos previos, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a hacer un trabajo y después vamos a ir a negociar a que nos acepten ese mensaje negativo, ya tenemos perdido la ruta. Estoy sentada aquí pensando de esta cosa de monitoreo institucionalizado y estoy tratando de pensar de los otros sistemas que hay en los países de estadísticas de monitoreo continua, porque sí todos los países tienen buros de estadística que colectan información social, demográfica, económico. Lo que no sé ahora en Mesoamérica, que es el estatus del monitoreo de hidrológico, por ejemplo, porque en muchos países esto sí ha sido institucionalizado y puede ser que hay algunas lecciones a aprender de cómo ellos han hecho. Pero también hay algunos nuevos, yo creo que hay posibilidad de que algunos países sí van a ser interesados en tener algún sistema institucionalizado de biodiversidad. Hay algunas posibilidades. Uno es que los nuevos goles de desarrollo sostenible deben ser integrados y hay algunos goles, van a necesitar poder decidir qué indicadores van a tener. Entonces hay una oportunidad, creo, para los países para introducir biodiversidad entre ellos. Otra cosa es que yo creo que México está involucrado en esto del conteo de capital natural. Y creo que sí hay algunos grupos bastante fuertes, importantes, que están tratando de promover eso, y al menos creo que en México están comprometidos a hacer eso. Al revés, sería una cosa de formar redes voluntarios de los que son interesados, y creo que hay algunos modelos para eso que pudieran investigar.